Molt bon dia, benvinguts i benvingudes a esta presentació de la quarta marxa contra el càncer de l'Eliana. El próximo domingo, 24 de febrero, se va a dar lugar aquí en La Eliana, en el municipio de nuestro pueblo, la cuarta marcha solidaria contra el cáncer, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer, en este caso la Junta Provincial, que encabeza o es su vicesecretario o vicedirector, sí, Javier Llombart. Está también con nosotros pues, una de las organizadoras, que es el área de la Concejalía de Deportes, con Eva Santa Fe, y también nos acompaña Andrea Moreno. Ella es una de las becarias beneficiadas o investigadoras de este proyecto de la Run Cáncer. Vamos a empezar contigo, Eva, que nos cuentes un poquito en qué va a consistir este año. Pues el dia 24 de febrer ens congregarem així a l'Ajuntament per a iniciar una marxa de 5 quilòmetres, una marxa en la que pot participar tot el món, és una marxa familiar, és tranquil·la, és recreativa, i esperem pues, superar la xifra de l'any passat de 1.600 dorsals i poder col·laborar i ajudar al circuit Run Cáncer a invertir en investigació, a invertir en la gent jove que puguen aplicar els seus coneixements i puguen avançar en els estudis per a la lluita contra el càncer. Es muy poquito el esfuerzo que tenemos que hacer los elianeros, porque creo que el dorsal son solamente 3 euros, somos solidarios, siempre nos acercamos a todas esas causas. Tú eres vecino de La Eliana. Me gustaría que invitaras a la gente una vez más. Yo sé que las asociaciones se están comportando y nos están ayudando como siempre, pero bueno, que hicieras esa llamada. Hombre, yo lo que quiero es, en nombre de la Asociación Española contra el Cáncer, agradecer no solo al Ayuntamiento de La Eliana, sino a todas las instituciones, como has dicho, y a todos los colegios que se suman a esta iniciativa que desde la Asociación Española contra el Cáncer ponemos al pie de la sociedad civil. Es decir, lo que tratamos es que a través de la gente que anónimamente colabore con nuestra organización y con el día del motivo de la marcha, el día 24, venga y se sume de un pasito por la vida y compre este dorsal solidario que es por 3 euros, y el 100% de la recaudación que obtenemos de la venta de estos dorsales va a destinar a financiar proyectos de investigación para que jóvenes investigadores, jóvenes y jóvenes investigadoras se queden aquí en nuestra tierra investigando contra el cáncer en centros de investigación de referencia, y el ejemplo lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí con Andrea. Me parece que estás haciendo o vas a hacer, no lo tengo muy claro, una investigación excepcional, no sé exactamente sobre qué es. Mi proyecto se realiza en cáncer de pulmón y consiste en analizar el sistema inmunológico de los pacientes con cáncer de pulmón antes y después de los tratamientos, como la cirugía y la inmunoterapia, utilizando muestras de sangre que nos permiten hacer un seguimiento de forma no invasiva, identificar a aquellos pacientes que se benefician más de estos tratamientos y se apliquen de forma personalizada. Andrea, ¿tú también te sumas? Sí. Todo sumo. ¿Cuál es el lema de este año? Yo sí, yo me sumo, yo creo que el símbolo de los corazones, yo creo que si queréis lo hacemos juntos, el símbolo de los corazones, es decir, con un latido, con un paso, damos la vida. Yo creo que ese es el lema. ¿Y tú? El mateix, un pas d'una vida, jo sí sume, tots sumem i la Eliana suma. Efectivamente, muchísimas gracias.